que nos tiene el Señor para esta mañana. Y hoy vamos a hablar acerca de unos padres para la gloria de Dios. Unos padres para la gloria de Dios. Y quisiera invitarlos en esta oportunidad. Vamos a abordar este pasaje, un solo versículo, que el Espíritu de Dios sea el que nos dirija y nos guíe a lo largo de esta predicación en esta mañana. Un solo versículo, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor en palabras del apóstol Pablo. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra. Hermanos, desde el versículo 22 del capítulo 5, donde iniciamos esta serie 4 domingos atrás, Pablo viene exhortando y dando dirección a las familias cristianas, empezando primeramente con la esposa, a quien le mandó que se sujetara a su marido, respetando y apoyando el liderazgo de este varón que el Señor ha puesto al lado de ella también. Obviamente que al escucharlo así de manera rápida y superficial, tal vez se alcancen algunas hermanas a escandalizar, pero en su momento se habló realmente en lo que consiste esa sujeción al liderazgo y apoyo al liderazgo del esposo. Luego Pablo pasó a ordenarle al esposo a que amara a su esposa con el mismo sacrificio, amor y gracia como Cristo amó a la iglesia. Entonces el esposo, ¿cuál es el compromiso? Se sujeta a su esposa no bajo las órdenes de ella, ni bajo el carácter o el temperamento de ella, sino se sujeta a su esposa cuidando de ella, amándola como Cristo amó a la iglesia. Y en la última porción que vimos hace 8 días, el apóstol le recordó a los hijos cristianos el mandamiento primordial de obedecer y honrar a sus padres, a su padre y a su madre, indicando entonces que este mandato es tan supremamente importante para el Señor que Dios mismo recompensa y bendice a esos hijos que cumplen con el deber de honrar a sus padres, padre y madre. Y ahora, en este versículo que veremos hoy, Pablo insta a los padres de familia cristianos, mostrándoles y ordenándoles cuáles son los principios fundamentales para guiar y criar según la voluntad del Señor a esos hijos con los que Dios los ha bendecido. Antes de introducirnos entonces en el pasaje como tal, me gustaría que conociéramos un poco cuál era la actitud de los padres respecto al cuidado y crianza de sus hijos en la cultura grecorromana durante el primer siglo, sobre todo en ciudades caracterizadas por el paganismo, como precisamente lo era la ciudad de Éfeso, a quien Pablo dirigió esta carta en ese momento. Permítanme ponernos un poquito ahí en contexto, dentro de ese contexto cultural. ¿Por qué Pablo escribió estas porciones de las Escrituras? Y de antemano, mis hermanos, les pido que se preparen para lo que van a escuchar. La mayoría de las familias en su momento, en el primer siglo, estaban en bancarrota emocional. Y el amor mutuo entre familiares era algo casi que inconcebible para ellos. El amor de un padre por sus hijos había sido algo difícil de imaginarse en algunas de estas secciones de la cultura grecorromana en su momento. Y según la ley romana, un padre, según pues lo que se conoce como la patria potestad, que en sí lo que quiere decir es el poder de los padres, un padre tenía poder sobre la vida y la muerte incluso, no solo de sus esclavos, sino también de todos los que vivían bajo su techo. Ellos eran libres de expulsar a cualquiera de sus hijos a su amaño, venderlo como esclavo y hasta matarlo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Era parte de sus derechos en su momento. Un hijo recién nacido, de hecho, era colocado a los pies de su padre, del papá, para determinar la suerte de ese bebé recién nacido. Si el padre se agachaba y recogía del suelo al niño, se le permitía al bebé quedarse en casa.
Pero si el padre seguía de largo en su camino o se daba media vuelta y no recogía al bebé, el bebé era desechado y llevado a un lugar conocido como el foro, donde se los recolectaba a los bebés. Si eran saludables, si eran vigorosos, alguien tal vez los podía tomar para criarlos para la esclavitud más adelante a futuro o para la prostitución. Una carta romántica incluso escrita en el año 1 antes de Cristo por un hombre llamado Hilarión a su esposa Alice dice lo siguiente, una carta romántica, dice: saludos cordiales, amada. Mira que todavía seguimos aquí en Alejandría. No te preocupes si al regresar todos los demás yo quedo en Alejandría. Te ruego y encarezco que cuides del niño pequeño, y tan pronto reciba salario te lo enviaré. En caso de que estés esperando otro hijo, si es varón, déjale vivir. Si es una niña, sácala a la intemperie para que muera. Una carta romántica. Es increíble que en un comunicado entre dos personas enamoradas hablen con tanta frialdad de quitarle la vida a uno de sus hijos. El renombrado historiador y estadista romano también, Séneca, de la misma época en la que Pablo escribió esta epístola, decía lo siguiente: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas y a los niños que nacen débiles o deformados los ahogamos. Era algo normal. Definitivamente, hermanos, escuchar la manera como se veía y se trataba a los hijos en el primer siglo resulta cruel y pavoroso, mucho. Pero quisiera invitarlos también a escuchar algo que no sucedió hace 2000 años en el primer siglo, sino que está sucediendo en este momento. Según un informe de Amnistía Internacional publicado en el año 2020, se calcula que aproximadamente presten atención a esto, de cada 4 embarazos termina en aborto. Y en este momento, en muchos países, incluido Colombia, están modificando su legislación para permitir mayor acceso al aborto con el fin de que las madres se sientan más tranquilas y seguras al momento de los procedimientos. Los bebés son lo de menos. Lo importante acá es que la madre que aborta no corra riesgos ni nada le impida esta decisión. Y estamos hablando de 1 de cada 4 embarazos. Los casos de bebés de pocos días o meses de nacidos abandonados son impresionantes y desoladores, tanto en Colombia como en el mundo entero. Y quisiera agregar algo más. De acuerdo a un informe reciente también, la causa principal por la que hay tantos niños en hogares adoptivos y en instituciones para niños abandonados en la actualidad no es ni siquiera el divorcio de los padres, ni la pobreza, ni la muerte de los padres, sino el simple y llano desinterés e irresponsabilidad de sus padres naturales. Esa es la mayor causa. Sencillamente, no quiero responder por este niño, mandémoslo para tal lugar. Además, según el mismo informe, es probable que el maltrato más devastador que un niño puede experimentar es el de ser abandonado o descuidado por sus progenitores y tratado como si no existiera. Aquellos padres que ni siquiera el apellido se lo quieren dar a sus hijos. Hermanos, podríamos decir lo mismo que dijimos ahora. Esto es cruel y pavoroso. Y no sucedió hace 2000 años. Está sucediendo en este momento. Triste y difícil aceptar y reconocer esto. Los niveles de crueldad de algunos padres es impresionante. Y amados, nosotros entonces como padres cristianos, ¿cómo estamos cuidando y protegiendo y velando por nuestros hijos? Porque independientemente de los conceptos culturales, las leyes que se aprueben o no se aprueben y conceptos sociales respecto a la crianza de los hijos, nosotros hemos recibido la instrucción del Señor para que guiemos e instruyamos a nuestros hijos de manera equilibrada, con amor, con sabiduría y con carácter también cuando es necesario. Nosotros tenemos la instrucción de Dios y para
minimizar el daño que se le causaba a los niños en la época. Entonces fue que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir los deberes de un verdadero padre, hijo de Dios. Vamos entonces a tratar de desglosar este versículo en dos aspectos. Primeramente, padres, no provoquen a sus hijos. En este versículo 4, Pablo aborda tal vez los dos puntos más relevantes en cuanto a la crianza de los hijos. Los dos extremos en los que por lo general incurrimos la mayoría de los padres en ese afán de criar a nuestros hijos de la manera que consideramos correcta. Para nadie es un secreto, hermanos, que sostener esos equilibrios es bastante complicado. Algunos padres en ciertas ocasiones son demasiado permisivos y en otras pasan al otro extremo, extremadamente severos. No hemos podido de manera consistente permanecer en ese punto de equilibrio. Y a esos padres que en ocasiones abusan de su autoridad y que se desmiden en la corrección y en la formación de los hijos, es que Pablo empieza diciéndoles lo siguiente. Primeramente entendamos que es para los dos padres, papá y mamá. Dice la primera parte de ese versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Esta palabra aquí, pues lo reitero nuevamente, padres, que usa Pablo, no se está refiriendo al papá exclusivamente en términos masculinos, sino papá y mamá en general. En los tiempos del apóstol, era probable que el papá, por ser la figura dominante en el hogar, fuera con mayor frecuencia el responsable de provocar ira en sus hijos. Cosa no muy extraña al día de hoy tampoco. No obstante, las madres también podían hacer lo mismo, consciente o inconscientemente, y sea cual fuere el que provocara esa ira en los hijos, ninguno de los dos tenía justificación para hacerlo, porque ningún papá está llamado por Dios a estar provocando, a estar confrontando, a estar exasperando a sus hijos. Así que la exhortación era entonces es aquí para los padres a no provocar esa ira. Un doctor llamado Paul Mayer, quien es psiquiatra cristiano, presenta una lista de factores que producen relaciones correctas entre padres e hijos y que, dicen los estudios, pueden ayudar en gran manera para evitar la rebeldía extrema de los muchachos y la delincuencia juvenil incluso. Algunas de esas sugerencias las enumero acá. Él dice, obviamente estamos hablando de una persona que conoce bastante de las Escrituras también. Habla de amor genuino de los padres entre sí y hacia los hijos. Esto es lo que se debe de generar en un hogar saludable para levantar hijos saludables también. Amor genuino, primeramente, de los padres entre ellos y hacia los hijos. ¿Qué tan genuino es el amor que hay en los hogares en los hogares funcionales, llamémoslo de alguna forma, donde están unidos todavía dentro de ese mismo vínculo familiar, papá y mamá? La disciplina firme y consecuente es otro requisito. Disciplina firme y consecuente. No estamos nosotros llamados, como lo mencionábamos ahora, a ser totalmente permisivos, hermanos. Otro aspecto que toca este doctor, coherencia de normas para padres e hijos. Coherencia de normas para padres e hijos. Si son coherentes las normas que yo establezco dentro de mi hogar para un niño de 10 años, así como para un adolescente de 15 o 17 también. En cuarto lugar, el buen ejemplo de los padres. ¿Qué tan buen ejemplo le estás dando tu madre o padre de familia a tus hijos? Sobre todo ejemplo cristiano, ¿qué tan buen ejemplo le estamos dando a ellos? Nuestros hijos, ¿sí ven que tratamos bien a nuestras esposas? Nuestros hijos sí están viendo nuestra vida devocional. En quinto lugar, el padre como verdadera cabeza del hogar. Eso es bastante importante también. Y tengamos presente, y hago aquí la aclaración, estamos hablando de un hogar cristiano y Pablo aquí se está dirigiendo a padres cristianos también.
donde hemos entendido entonces cuáles son los roles que se deben de desarrollar dentro de la familia. En sexto lugar, el tiempo que se pasa juntos en familia y en actividades en las que todos participamos. Ustedes sí sabían que vale mucho más el tiempo que dedicamos que las cosas que damos, por costosas que sean. Y también este hombre hace el comentario de que la vasta mayoría de los adolescentes y jóvenes neuróticos e impulsivos han crecido en hogares donde no hubo una figura paternal o donde éste era dominado por la madre. Entonces, hermanos, como podemos nosotros ver, la buena crianza de los hijos es una tarea que le compete, que nos compete a nosotros y donde debemos participar ambos padres, papá y mamá. Pero veamos entonces cuál es el mandato que les da a sus lectores originales y a nosotros también hoy en día el apóstol Pablo. Primeramente entonces, no provoquen a los hijos. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. En el pasaje paralelo de Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Como lo vimos en el contexto inicial, en los tiempos bíblicos, los padres de familia no se veían a sí mismos como padres, sino como dueños de sus hijos, ¿no? Por tanto, no les preocupaba mucho a ellos o nada, por decirlo, su estado emocional, si están tristes, si están enojados o si están contentos. A un padre de ese primer siglo que tenía este tipo de concepto no le importaba eso. Así que la idea que Pablo tiene aquí con la expresión no provoquen a ira, no describe un momento o una explosión de ira en el hijo, no, sino una provocación repetitiva, continua en el trato y que finalmente termina en enojo y en profundo resentimiento que tarde o temprano van a hervir y a desbordarse en hostilidad, agresividad y rebeldía. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo, es decir, no estén constantemente provocando a sus hijos. Este tipo entonces de provocación al que se refiere el apóstol, por lo general los padres no lo hacen con la intención directa de despertar ira o resentimiento en los hijos. Usualmente incluso se provoca a los hijos creyendo que se les está haciendo un bien, o por ayudarlos a que se desarrollen de mejor manera. Consciente o inconscientemente, en muchos casos se provoca creyendo estar haciendo el bien a los hijos. Y quisiera invitarlos entonces a que veamos algunas causas comunes por las que nosotros como padres de familia provocamos a ira y a rebeldía a nuestros hijos. Veamos algunas de esas causas. En primer lugar, la sobreprotección. La sobreprotección. Los padres que asfixian a sus hijos, que restringen de manera exagerada lo que hacen, a dónde van, con quién, cómo, cuándo, que nunca les dan con la confianza necesaria a los muchachos para hacer las cosas por su propia cuenta, están provocando a sus hijos. Cuando están a toda hora, no hagas esto, no digas esto, lo que no vayas a este lugar, no vayas allí, no vengas acá, a toda hora restricciones. Son padres que lo único que logran entonces es levantar una barrera inmensa entre ellos y sus hijos, y casi siempre bajo la ilusión de estar construyendo una relación más estrecha. Los padres creen que entre más aísle yo, reprima a mis hijos del mundo externo, o donde yo más lo tenga aquí subyugado, creyendo que lo estoy protegiendo, realmente más daño se le está haciendo. Así es que, apreciados padres de familia, los hijos necesitan ser guiados con cuidado y acatar ciertas restricciones, pero ellos, debemos nosotros entender, son seres humanos e individuales por derecho propio.
Y como tal, entonces, deben de aprender a tomar decisiones por su cuenta y en la medida de sus capacidades. Miren esto, sus voluntades pueden ser guiadas y orientadas, pero no deben de ser controladas completamente. En segundo lugar, el favoritismo desmedido es otra de las causas que puede generar esa rebeldía en los muchachos. El hecho de que los padres muchas veces comparen a sus hijos unos con otros y sobre todo en presencia de ellos mismos, puede ser devastador para un joven, para un adolescente. Obviamente, para el hijo menos favorecido dentro de esa exclusividad. Tendrán la tendencia también a desanimarse, a resentirse, a sentirse aislados, a amargarse. El favoritismo por parte de los padres conduce por lo general al favoritismo entre los mismos hermanos. Puede empezar a haber roces entre ellos mismos. Y quienes aprenden tal práctica de sus padres van también a favorecer a un hermano o a una hermana por encima de los demás. Y con frecuencia también tendrán como favorito a uno de los dos padres. Y es algo que no es coherente tampoco, hermanos. En tercer lugar, algo con lo que se provoca ira a los hijos, el exceso en la exigencia de metas. Forzar a los hijos a hacer cosas que tal vez no están todavía dentro de sus capacidades. Un hijo puede sentirse tan presionado a tener éxito, a ser mejor que los demás, que fácilmente puede sentirse frustrado y hasta destruido al darse cuenta de que nada de lo que haga o pueda hacer es suficiente para agradar a sus padres. Leía hace días el caso, un pastor contaba que en su iglesia hubo una joven que se había criado en una familia cristiana de muchos años. Pero su madre la había presionado constantemente, incesantemente, para que ella fuera la chica más popular en el colegio, la más bonita, la más atlética y la de mejores calificaciones. Esforzándose la muchachita al máximo, logró ser líder de grupos en el colegio, en la universidad también, fue reina estudiantil y más adelante modelo. No obstante, la presión hacia la excelencia se volvió tan excesiva hasta que la muchacha sufrió un colapso mental. Y estuvo un tiempo hospitalizada y cuando fue dada de alta, regresó nuevamente al mismo ambiente exigente y artificial que los padres habían construido. Y finalmente terminó ¿en qué? Suicidio. Pero antes, unos días antes, el pastor habló con ella y lo que ella le dijo fue: no me importa lo que voy a hacer, solo sé que nunca lograré satisfacer a mi mamá. ¿Hasta dónde estamos nosotros llevando entonces a nuestros hijos en exigencias y demandas? En cuarto lugar, otra forma de generar ira en los hijos, el desánimo por parte de los padres. Un hijo que nunca es elogiado, que nunca es animado por sus padres, está destinado a tener problemas. Si se le dice siempre lo que hace mal y nunca se aprecia lo que hace bien, en poco tiempo, ¿qué va a pasar? Perderá la esperanza y se va a convencer a sí mismo de que es incapaz de hacer bien cualquier cosa, porque nunca se le elogia lo bueno. En ese punto ya no le quedan razones ni siquiera para seguirlo intentando. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchachos adolescentes que a todo le tienen miedo, a todo le tienen miedo, porque nunca se les ha reconocido las pocas o muchas cosas que hayan hecho bien. Así es que los padres siempre pueden hallar alguna cosa que su hijo en verdad ha hecho bien y hay que reconocérselo. Hay que manifestarle el aprecio respecto a lo que está haciendo bien. Así como un hijo necesita corrección en las cosas que no son buenas, también necesita aprobación y ánimo en las cosas que sí lo son. Preguntémonos entonces, ¿qué tanto nosotros valoramos las cosas buenas que hacen nuestros hijos?
De hecho, puede suceder que ni siquiera nos percatamos de que lo que están haciendo está bien. Y de que lo que están haciendo lo han hecho con gran esfuerzo, ni siquiera les valoramos eso. Una manera más de hacerle daño a los muchachos es hacer sentir a los hijos que no son deseados. Los hijos por quienes los padres no quieren sacrificar y a quienes se les hace sentir que son tal vez intrusos, que no fueron deseados en su momento, que no han traído sino problemas a la vida y a los planes de los padres. Ustedes tal vez habrán escuchado casos. Dios quiere y nosotros no seamos uno de esos casos. No, yo para qué tuve este hijo. No, si no hubiese tenido estos hijos, mi vida sería diferente. Estos hijos finalmente no podrán evitar volverse resentidos. Y para ellos, algún día sus padres, ¿sabe qué va a pasar? También llegarán a ser un estorbo en sus planes y en su felicidad. Una forma más de hacerle daño a los hijos es no dejar que los niños crezcan a un ritmo normal, mantenerlos a toda hora acosados. Hay padres de familia que constantemente están regañando a sus hijos y exigiéndoles que se comporten como adultos. Y ese tipo de actitud no contribuye mucho para que maduren, más bien fácilmente los pueden llevar a querer adelantar sus etapas de vida y a corta edad hacer lo que hacen los jóvenes y los adultos. ¿Por qué? Porque se los presionó para que se aceleraran su desarrollo. Y luego cuando los adolescentes ya quieren hacer lo que hacen las muchachas de 25 y de 27, ya no hallamos cómo retroceder el tiempo. Una manera más de hacerles daño es utilizar el amor como herramienta de premio o de castigo. Algunos padres acostumbran ser muy amorosos con sus hijos cuando los hijos se portan bien. Les regalan de todo, los apapachan, los abrazan, pero niegan ese afecto y esa ternura cuando no. Y los hijos perciben ese desprecio, perciben esa indiferencia. Hermanos, esa no es la manera como Dios ama, ni tampoco es la manera como Él ha dispuesto que los padres amen a sus hijos. Dios obviamente que disciplina a sus hijos con el mismo amor con que los bendice. Hebreos 12:6, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Observemos, claramente la Escritura nos manda a aplicar disciplina a los hijos cuando se es necesario. Pero miremos esto, en ningún lado aquí nos está mandando a negarles amor aún en medio de la disciplina. Dice que hay que disciplinarlos, pero no dejar de amarlos. Muchas veces en algunos hogares se tiene por costumbre aquello del látigo de la indiferencia. Lo castigo porque hizo algo que no debió de hacer, entonces lo restringo de tal manera y también lo dejo de hablar por unos días. Eso ya es desamor. Y el niño o el joven muchas veces lo va a percibir como menosprecio. Va a creer de que si no da buenos resultados, no se siente amado en casa. Y por último, el maltrato verbal y físico también. Lo peor para generar hijos rebeldes. No hay una forma más clara y más directa para provocar la ira y la rebeldía de nuestros hijos que el maltrato verbal o psicológico o físico. Hermanos, la disciplina física apropiada no es una cuestión de fuerza, de maltrato. Entre más duro te dé mejor, sino de corrección con amor. Y de una manera razonable, que los hijos entiendan de que no se trata de maltrato, sino de disciplina, de corrección. Y de igual forma, los insultos, el sarcasmo,
Las humillaciones con palabras tampoco son la forma correcta de corregir. Y más bien, ¿sabe qué puede pasar? Se puede causar un enorme daño y provocar la ira y el resentimiento de sus hijos. Es sorprendente, hermanos, que en muchos casos, en muchas ocasiones, decimos cosas, palabras a nuestros hijos que nunca se nos ocurriría decirle a alguien afuera. Nunca. Por miedo tal vez a arruinar nuestra reputación. Nos abstenemos, pero ¿qué pasa? A nuestros hijos sí les decimos todo lo que se nos ocurre en un momento de enojo. Padres que agreden casi que con violencia a sus hijos. Y no es esa la forma de criar hijos según la palabra del Señor. Creo que a muchos, si no es que a todos, tal vez nos pueda pasar esto. Cuando las cosas quizá no salen bien afuera, en la calle, cuando las cosas no salen bien en el trabajo, cuando hubo un incidente, tal vez cuando iba para el trabajo o de regreso a casa, en fin, cualquier eventualidad que suceda, puede suceder que al llegar a casa, a desquitarse, adivinen con quién, con los hijos. Ya no se recibe el abrazo, no se recibe el beso, quieto, 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 no me toque, no me diga nada. Vengo de mal genio. Cuando en realidad, hermanos, debería de ser todo lo contrario. Nuestros hijos, nuestra familia, deberían de ser las personas en quienes encontramos y a quienes les damos paz. Esa es la familia. No es el desquite de nosotros. Estas son, hermanos, solamente algunas de las tantas maneras con las cuales nosotros podemos provocar a ira y a la rebeldía a nuestros hijos. Y como podemos ver en estos casos, todos tienen que ver con el pecado o algunos excesos ¿de quién? De los padres. Es a los padres. Aquí Pablo no se está dirigiendo a los muchachos como tal. Muchachos, eviten la ira. Obviamente que hay otros pasajes donde sí les habla a ellos de esa manera. Pero en este caso es a los padres a los que nos está diciendo: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y ya estamos viendo algunas de las tantas formas de nosotros confrontar y provocar, agredir, lastimar, dañar a nuestros hijos. Y hermanos, quisiera cerrar este encabezado con algo. Nunca es tarde para empezar. Y sería muy interesante que nosotros, a la luz de lo que estamos escuchando hoy, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, tomemos conciencia cómo estamos nosotros criando, levantando a nuestros hijos. Y aún hay tiempo de corrección, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. No pensemos, no, es que ya mis hijos ya tienen 20, mis hijos ya tienen 30 tal vez, yo ya tengo 50, ya voy para los 60, ya no hay nada que hacer, el daño está hecho. No, en Cristo Jesús siempre hay una oportunidad. ¿En cuántos hogares hoy en día hay rencores, hay resentimientos porque se incurrió en muchas de estas cosas en el pasado? En muchos hogares hay resentimientos. Hijos que medio pasan a sus padres. Porque como quien dice, nos tocó. ¿Y por qué no se han restaurado las relaciones? Porque ni de parte de los hijos ni de los padres ha habido un momento de humildad y de sensatez. Pidámonos perdón. Y ojalá este mensaje nos ayude a nosotros como padres a tomar esa iniciativa, hijos. A tomar esa iniciativa. Si hemos hecho daño, pero queremos enmendar, enderezar, corregir, aún hay tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pero ahora veamos entonces la forma correcta como se debe de criar a los hijos según Pablo y las Escrituras. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Padres, críen a sus hijos como lo haría el Señor. En el punto anterior dijimos que los padres incurrimos en estos dos extremos. Uno,
provocar a los hijos, y el otro extremo, ser totalmente permisivos con ellos. Padres que tienen temor o poco carácter y sabiduría para guiar, para disciplinar, para instruir a sus hijos correctamente. Y hermanos, y como es de esperarse, ¿esto qué trae? Consecuencias negativas. Consecuencias que pueden ser desastrosas para la vida de los muchachos, como hijos y como personas en general también. Porque hermanos, en la mayoría de los casos, cuando los muchachos se levantan en contextos de rebeldía, de hostilidad en sus hogares, ese va a ser probablemente la personalidad y el carácter que vayan a desarrollar durante sus vidas. Miremos entonces lo que continúa diciendo el apóstol Pablo en la segunda parte de este versículo 4. Si no, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En lugar entonces de provocar ira, resentimientos y frustraciones en los hijos con la actitud y los métodos incorrectos de los padres, lo que ellos más bien deben hacer es ser instrumentos entonces de Dios para criar a los hijos como Dios mismo lo haría. Por eso el versículo dice, en la disciplina e instrucción del Señor, es decir, así como el Señor lo haría. Observemos lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20, dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Para el Señor es supremamente importante que los padres instruyan a sus hijos bajo los parámetros que Él mismo les da. ¿Para qué? Para que los hijos conozcan también y teman al Dios Todopoderoso. Muchas veces he visto casos desafortunadamente. No, nosotros en la casa, los padres sí somos, mi esposa y yo sí somos cristianos, pero como los muchachos, los adolescentes, los hijos no quieren seguir al Señor, entonces los dejamos que ellos vayan por su camino. No. Entonces miremos bien si realmente somos cristianos padres, porque es nuestro deber criarlos en los caminos del Señor. Así es que para esto es crucial el papel de los padres, la crianza y el cuidado. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con vigilar, con proteger y sostener hasta que los hijos lo puedan hacer por sí solos, sobre todo en las sendas espirituales. Los padres de familia debemos ayudar a los hijos para que alcancen una sólida madurez espiritual, incluyendo la confianza en Dios, el desarrollo de sus dones y talentos y la obediencia a sus ordenanzas. Pero también debe ser el proveedor y cuidador físico, mental e intelectual de los hijos. Miren, los padres de familia que descuidan la crianza de sus hijos, conforme a los deberes que el Señor les asignó, que no brindan ni la dirección ni la provisión necesaria, se exponen a que sus hijos busquen ese cuidado y esa ayuda en el mundo. En el mundo. Siempre, hermanos, siempre que hay un vacío, alguien o algo lo va a llenar. Siempre que nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer, alguien lo va a hacer por nosotros. Y no siempre van a ser los mejores resultados. Ahora bien, la crianza y el cuidado no solo es comprarles cosas, complacerles en todo lo que más se pueda. No, tiene que ver con dos aspectos irreemplazables: disciplina e instrucción. Disciplina e instrucción. La palabra disciplina tiene la connotación de un castigo correctivo por las faltas cometidas, pero también tiene que ver con la formación o con el entrenamiento del niño, es decir, cultivando su mente, así como también cultivando la moral de los muchachos.
¿Qué tanto nosotros le permitimos hacer a nuestros hijos? ¿Hasta qué punto nosotros estamos ejerciendo una sana y sabia disciplina en nuestros hijos? Obviamente, hermanos, que todo castigo o todo método o medio de formación nunca van a ser muy agradables cuando se les administra inicialmente. Pero luego, ¿qué pasa? Es apreciado cuando se empiezan a ver los frutos. Yo sé esto. ¿Cuántos adultos hoy decimos, yo sé esto, yo aprendí de esto, yo soy así porque mi papá me enseñó, porque mi mamá me enseñó a hacer esto? Por allá en Hebreos también, capítulo 12, pero sobre todo en Proverbios 13, 24, miren lo que dice. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y quisiera preguntarte, padre de familia, madre de familia, ¿qué tal es tu carácter y tu temple para criar a tus hijos, para corregir, para disciplinar? Miren lo que dijo una mujer de experiencia. No sé si ustedes habrán escuchado por allá en la historia de la iglesia o en biografías de grandes hombres de Dios a los hermanos Wesley. Dice Susana Wesley, la madre de Juan Wesley y Carlos Wesley, diciéndolos en español. Crió a 17 hijos y se expresó con las siguientes palabras acerca de la crianza de los hijos. Ella dice, el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. Pero el padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Cierro la cita. ¿Estamos escuchando? Los padres que se alinean con el Señor para disciplinar a sus hijos, ¿están trabajando con quién? Con Dios. Pero aquellos padres que sencillamente siguen sus propios conceptos y sus propios métodos y son permisivos con sus hijos, ¿están trabajando con quién y para quién? Para Satanás. Y es a ese concepto satánico o tal vez no santo a quienes se está entregando muchas veces la crianza de los hijos. Por tanto, amados padres, el punto es sencillo. La mejor forma de arruinar, escuchen esto, la vida de nuestros hijos y la nuestra posiblemente como padres, es ser permisivos y complacientes con ellos, dejándolos que hagan lo que su egoísta y débil carnalidad desea. Esa es la mejor forma. Deja que tus hijos hagan lo que quieran y después tendrás que recoger lágrimas. Un día alguien me dijo, William, a los hijos hay que criarlos con un poco de frío y con un poco de hambre. Otro me dijo, con los hijos hay que tener palo y cuchara. Y ambos se referían a algo, a lo mismo. No les des gusto a tus hijos en todo lo que ellos quieran. Aprende a decirles que no. A los hijos hay que enseñarles a derribar la frustración, a combatir la frustración, aunque se revienten en llanto, hermanos. Aunque se revienten en llanto. Enseñarles los buenos hábitos, principios, valores que ellos deben aprender. Y ser firmes con ellos cuando hagan algo mal hecho, hermanos. Ser firmes con ellos. Que si tú sentaste una consecuencia por algo mal que hicieron, céntrate en eso. No te muevas de ahí. Pero en segundo lugar también la buena crianza y el cuidado de los hijos tiene que ver con la instrucción. Disciplina e instrucción. A diferencia entonces de la disciplina, la instrucción o amonestación, como lo dice la Reina Valera, tiene que ver con el consejo y con la enseñanza preventiva respecto a algo.
Especialmente cuando se trata de algo que le represente peligro o que sea indebido, que sea pecaminoso, hay que instruir. Proverbios 22, versículo 6 dice lo siguiente: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ustedes, no sé si me ayuden aquí a recordar una frasecita popular por ahí que dice: educa al niño, ¿para qué? Para no castigar al hombre. Educa al niño. Lo que dejemos de hacer nosotros, en muchos casos, hermanos, lo que dejemos de hacer nosotros como padres de familia con nuestros hijos, ¿sabes quién lo va a hacer más adelante cuando sean jóvenes rebeldes? O las autoridades, o la misma vida le va a enseñar. Una forma práctica de este mandato es que cuando se está enseñando algo que demande disciplina, incluso cuando se castiga al hijo, es necesario enseñarle la razón por la que deben aprender o corregir. Se necesita sabiduría y carácter, hermanos, porque muchos padres de familia a la hora de disciplinar o de corregir a sus hijos, no es sino correa y chancla nomás, no se les escucha decir nada y se apasionan y todo, y dando correa. No, hermanos, ¿dónde está el consejo? ¿Dónde está la corrección? ¿Dónde está la corrección? Hay que instruirlos acerca de las consecuencias que pueden provenir si no endereza su conducta. Y seguramente que aquí hay padres que me están escuchando y estarán diciendo para sus adentros: si yo hubiese hecho esto a tiempo, o si mis hijos me hubiesen escuchado cuando les di este consejo, no tendrían que estar pasando por las situaciones que están pasando hoy. Así que, hermanos, echémosle mano a nuestra Biblia, al poder y la autoridad y la gracia del Espíritu Santo para criar hijos a la luz de la palabra. Y sin duda, mis hermanos, el libro más práctico para instruir a los hijos es ¿cuál? La misma palabra del Señor. En especial hay un libro bastante interesante para esto, el libro de Proverbios, se lo recomiendo, hermanos. El libro de Proverbios es fundamental para poder dar un buen consejo a los hijos o incluso para poder también nosotros ponerlo en práctica como padres de familia. Acercándonos ya un poco al final, hermanos, Pablo va concluyendo esta sección afirmando que todo lo que se aplica en la crianza de los hijos debe de ser del Señor, de parte del Señor y para la gloria del Señor. Esa, mis hermanos, es la clave. Esa es la clave. Y lo que esto quiere decir es que todo lo que nosotros los padres hacemos por nuestros hijos debe de primeramente provenir de Dios, conforme a lo que enseña su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo y para su gloria. Hay padres de familia que sacan a sus hijos de la casa en un mal momento de rabia, de apasionamiento, de ira, pero ni siquiera piensan en Dios. Aún en esas circunstancias, hermanos, las decisiones fuertes que nosotros tengamos que tomar, pongámoslas en manos de nuestro Padre Celestial. Que sea para la gloria de Dios. En otras palabras, la buena crianza de tus hijos depende más de la buena relación con Cristo y la obediencia a Él. ¿Para qué? Para hacer lo que nos demanda como padres, antes que de cualquier otra cosa. Muchos creen que la mejor forma de criar a los muchachos es trabajando duro, para brindarles una vida cómoda, abundante, para ampliarles las oportunidades, para que salgan adelante y no sufran como yo sufrí. Sin embargo, hermanos, aunque es una causa noble y un deber de los padres, esto no es todo lo que los hijos necesitan de los padres. No es todo. Ellos necesitan, ¿sabes de qué? De tu tiempo. Necesitan de ti. Necesitan tus abrazos. Y esto no lo brindan ni el dinero ni ninguna otra cosa. Ellos necesitan más que un buen colegio y que una buena universidad. Necesitan más a sus padres ahí presentes.
Un colegio, una universidad enseña muchas cosas, pero no enseña principios y verdades que tal vez pueden enseñar los padres a la luz de la palabra de Dios. Cuando tus hijos crezcan, seguramente que ni siquiera se van a acordar cuántos celulares le regalaste y cuánto valían. Ni siquiera se van a acordar de eso. ¿Sabes de qué se van a recordar más? De las pelas que le diste para enseñarles lo que era necesario que aprendieran. De eso se acuerdan más. ¿De qué se acuerdan más ustedes, padres de familia? ¿No es cierto? De eso mismo se van a acordar nuestros hijos también. De las pelas que nos dieron para enseñarnos lo que teníamos que nosotros aprender. Se van a acordar más del buen ejemplo, de lo que ellos aprendieron con nuestro sacrificio por ellos. Por tanto, amados padres, ni el Estado, ni la sociedad, ni la profesora, ni el psicólogo, ni aún la iglesia son responsables de criar, de cuidar y de formar a tus hijos. Aunque tengan algo de responsabilidad, obviamente. En el reino de Dios, los únicos directamente responsables de la buena crianza y el cuidado de nuestros hijos somos ¿quiénes? Los padres. Los padres. Quiero cerrar con una cita de William Hendrickson que me pareció un tesoro. El fundamento, el punto principal, el eje de una crianza cristiana es el siguiente: conducir el corazón de nuestros hijos hacia el corazón de su Salvador. Cierro la cita. ¿Cuántos acá se están esforzando y sacrificando por hacer esto? Por llevar el corazón de nuestros hijos a Cristo. Le voy a leer ya, y con esto sí cierro de verdad. Les voy a leer una carta de un padre de familia. Dice: todos en mi familia son mayores y los hijos se han ido. Pero si tuviera que hacer todas las cosas de nuevo, esto es lo que haría. Amaría más a mi esposa frente a mis hijos. Me reiría más con mis hijos, tanto de nuestros errores como por nuestras alegrías. Escucharía más, incluso al más pequeño de todos. Sería más honesto acerca de mis propias debilidades. Sin aparentar jamás ser perfecto, oraría de una forma diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, lo haría en mí. Haría más cosas al lado de mis hijos. Les animaría y elogiaría mucho más. Prestaría más atención a las cosas pequeñas, con muchos más actos y palabras de consideración. Por último, si tuviera la oportunidad de hacer todo de nuevo, hablaría sobre Dios de una manera más íntima con mi familia. Todas las cosas de la vida diaria que sucedieran en un día corriente, las usaría para dirigir sus mentes y sus corazones a Cristo Jesús. Cierro la cita. ¿Qué piensan de esa carta? Creo que los padres adultos quisiéramos escribir esa carta. Eso haríamos nosotros con nuestros hijos si el Señor nos diera la oportunidad de volver el tiempo atrás. Así es que los que tienen la oportunidad todavía, los que tienen adolescentes, los que tienen niños, los que tienen jóvenes, háganlo. Y para los que no lo hicimos, como lo dijimos ahora, todavía hay tiempo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Bendito Señor, Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos infinitas gracias, Rey soberano y eterno, por bendecirnos con tu bondad, con tu compasión y con tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias, Señor amado, porque a lo largo de esta serie nos has instruido en gran manera, Dios mío santo. Gracias, Padre bueno, por enseñarnos lo que debe de ser una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos y unos padres para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Espíritu Santo, a edificar, a construir esa familia que te glorifique a ti, Dios admirable. Ayúdanos, Padre bueno, para cumplir con el rol que nos corresponde, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones los pecados de todos los que nos hemos equivocado, Señor, en algunas o en todas estas áreas, Dios mío.
En este caso, Señor, perdónanos, Dios mío santo, por no haber sido esos padres sabios en algunas etapas de nuestra vida, Señor. Perdónanos, Dios, porque tal vez en lugar de sembrar amor, de sembrar fe en ellos hacia ti, quizá con nuestros actos, Señor, sembramos rebeldía o incluso resentimientos en algunos. Perdónanos, Dios, por nuestra misma ignorancia espiritual. Y no intentamos justificarnos, Dios mío santo, pero te damos muchas gracias porque creemos que hoy es una nueva oportunidad de volver a empezar, Señor. Padre, que nuestros hijos mayores de edad, lo que nosotros no les pudimos enseñar, quieras tú, Espíritu Santo, recordárselo y enseñárselo con tu amor, con tu poder y con tu gracia, Señor. Y ayuda a los padres de familia, a los abuelos, Dios, que están levantando o están ayudando a criar a niños, a adolescentes y a jóvenes, Señor amado. Dale la sabiduría y enséñanos, Padre bueno, a hacer realmente esto, padres para tu gloria. Señor amado, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén, oh Dios, y amén.